Y por ejemplo, estos equipos, estas brújulas Branton estaban inclusive provistos de estos pequeños niveles acá, nivel esférico, nivel eh, tubular o alidada, que también sirven para poder determinar los buzamientos, los ángulos verticales en este caso. ¿Ya? Los buzamientos son, por ejemplo, ángulos verticales, prácticamente para ver cuál es la dirección, por ejemplo, le estaba hablando del ámbito de la minería, cuál es la dirección de buzamiento de una veta minera, por ejemplo, de los estratos, de los diferentes estratos, cuál es su buzamiento, cuál es su ángulo vertical, y también la orientación, cuál es la dirección, el ángulo horizontal de dirección de una beta. Entonces, estos prácticamente han sido utilizados. ¿Sí? Este Brunton está provisto de inclusive el eclímetro. ¿Ya? Aquí está su eclímetro. Esto se apoya, alguien ha traído justamente a la práctica, creo este semestre. Si alguien tiene este equipo, esta brújula Brunton, de los compañeros que están acá. Nadie, la anterior semestre habrá sido. Eh, los que tienen brújulas, por favor, pueden traer el día sábado para poder hacer una práctica, una demostración de cómo es la utilización de las brújulas. ¿Ya? Cualquier brújula que tuvieran. Las Branton sirven para poder determinar inclusive los ángulos verticales, aparte de lo que es el ángulo horizontal de dirección. ¿Ya? Después de eso, el otro equipo secundario, se puede decir, son los eclímetros. Fíjense, estos son los eclímetros. Entonces, estos eclímetros sirven para poder medir los ángulos verticales. ¿Sí? Los ángulos verticales. Entonces, vienen provisto de un visor óptico, ¿sí? Un visor óptico, aquí está justamente. Este sería el visor óptico. Donde el ojo humano de acá empieza a ver y apunta, ¿no? Aquí tiene una línea. Este prácticamente es un cuadrado, ¿sí? Que tiene una línea, ¿sí? En esta parte. Entonces ahí es donde se tiene que determinar a esta línea el ángulo vertical, ¿no? Aquí voy a dibujar. Entonces, de la línea respecto a la horizontal, a cualquier punto se determina el ángulo vertical, ¿sí? El ángulo de elevación en muchos casos, ¿sí? El ángulo de elevación o de depresión también puede ser, pero ya son ángulos verticales, mientras que la brújula es un dibujo en esta misma persona, la cabeza nomás acá, su mano, ¿bien? Nada más. Y la dirección de los ángulos que mide con lo que es la brújula son a partir del norte, a cualquier dirección, ¿no? Un ángulo horizontal, ¿sí? A ver, cualquiera, ¿sí? Entonces puede ser rumbo o puede ser azimut, ¿sí? Entonces, esos son ángulos horizontales. Por eso las brújulas miden ángulos horizontales. Los eclímetros miden ángulos verticales. ¿Ya? Entonces, el modo de utilizar, por ejemplo, de este eclímetro es, por ejemplo, yo quiero ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, a este punto. Pongamos que es así, ¿no? Así más o menos la configuración. Ahí no, así más o menos. Así, ¿ya? La configuración del terreno. Entonces aquí, a la misma altura normalmente se coloca a la misma altura de la persona, ¿ya? Esa misma altura, utilizamos acá, la misma altura para ver cuál es el ángulo, ¿no? Este ángulo, ¿sí? Este ángulo. Entonces el ángulo vertical, para lo cual se coloca en el jalón, eh, ¿sí? Y ahí es donde se hace coincidir. Una vez está ahí apuntado, obviamente que acá tiene en esta partecita tiene un nivel tubular, ¿sí?
Esto, si vas a apuntar allá, no va a estar nivelado. Entonces, esto se acciona, tanto a este lado como a este lado. Se acciona de este tornillito hasta que esté nivelado, este nivel tubular, hasta que esté nivelado. En este momento, cuando está nivelado, se fija y este automáticamente ya está corrido tanto a este lado o al otro lado. Ha recorrido, ¿sí? Entonces aquí justamente están los ángulos, ¿no? 10, 20, 30, 40, 60, 80, 90 grados es lo que puede medir ¿no? 90 grados. Prácticamente este 0, 10, 20, 30, hasta aquí, pero no se mide, ¿no? Están solamente provistos esas medidas por el equipo. No hay esta posibilidad de medir como en los equipos teodolito, estación total, es de 0 grados a 90 grados, pero no puedes medir, no se puede medir. Por el mismo hecho de la operabilidad del equipo, no se puede operar así. Entonces el rango de operación de los ángulos verticales están justamente entre 0 hasta más o menos 80 máximo, a este lado lo propio, ¿no? 80. Ese es el rango de medición. Muy bien, estos son los instrumentos secundarios, ¿ya? Los instrumentos secundarios. Aquí ustedes pueden ver, están colocados sus grados, minutos acá en esta parte. Se puede apreciar los minutos, ¿no? 30 minutos, todo eso. Tantos grados, 30 minutos, o 45, a 15 minutos más o menos se puede apreciar. Por eso son equipos secundarios, no son de mucha precisión. Y tampoco sus costos son muy caros, ¿no? Ya. Ahora vamos a entrar a lo que son los equipos, los instrumentos de medición topográficos, pero principales, ¿ya? Principales, ya no secundarios. Dentro de estos instrumentos de medición topográficos principales están prácticamente los equipos óptico-mecánicos. Ya les he hablado en un momento, ¿no? Óptico-mecánicos, hay óptico-electrónicos, todo eso, ¿ya? Aquí hay una variedad, en esta fotografía se puede ver una variedad de equipos, ¿no? Este, por ejemplo, es un prisma, este es una estación total, este es un nivel, este es un GPS, ¿sí? Este igualmente es una estación total, aquí tenemos una mira graduada, aquí tenemos un GPS igual, ¿sí? Hay diferentes marcas. El equipo base para estos instrumentos principales es el teodolito, ¿sí? Es un equipo óptico-mecánico que nos sirve para medir ángulos verticales y horizontales. Aparte de eso, nos mide las distancias, ¿sí? Las distancias con la ayuda de las lecturas estadimétricas, vale decir, lectura superior, lectura del hilo medio y lectura del hilo inferior, ¿sí? Los hilos, ¿ya? Entonces con estos hilos se puede determinar la distancia vertical, la distancia horizontal, y justamente hoy día vamos a desarrollar esas fórmulas de cómo podemos determinar las diferentes distancias a partir de las lecturas que se realizan con los equipos teodolitos en la mira. El teodolito es un instrumento de medición mecánico óptico que se utiliza para obtener ángulos verticales y normales horizontales. Es por manual, está hecho con proyectos e ingenierías. Básicamente, el actual es un telescopio montado sobre un trípode y con dos círculos graduados. ¿Cuáles son los círculos? También se llaman limbos, ¿no? Limbos graduados. Uno que es vertical y otro que es horizontal. Nuevamente les repito, ¿no? Aquí está el círculo vertical. Justamente con el anteojo nosotros determinamos cuál es
el ángulo vertical, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está mirando allá, es el ángulo. Si estuviera a este lado, el ángulo va a ser este, ¿sí? Entonces, dependiendo si el equipo es cenital, ¿sí? Cenital, aquí va a estar sus 0 grados. Si fuera nadiral, estuviera aquí abajo su 0 grados. Si fuera nadiral, estuviera aquí abajo su 0 grados. Y a partir de eso se miden los ángulos, ¿sí? Bien, entonces ahí está su ángulo, su limbo graduado vertical, y su limbo graduado horizontal lo lleva aquí adentro. Aquí está el círculo graduado horizontal. Y ahí justamente a partir de una dirección va midiendo los ángulos horizontales, ¿sí? Si el equipo es sexagesimal es de 0 a 360 grados. ¿Ya? Esos son los que normalmente existen en el mercado, pero también tiene que conocer que puede haber equipos centesimales. Digamos con esos, centesimales, ¿ya? Centesimales. Entonces esos equipos, el limbo graduado horizontal va de 0 a ¿cuántos grados? 400. 400 grados. Muy bien. Entonces eso es la diferencia de los limbos graduados, ¿ya? Si es sexagesimal, se ve 0, si es centesimal, desde abajo. Muy bien. Todos los equipos, por cierto, vienen provistos de esos limbos, de esos círculos, ¿ya? Repetidores, teodolitos repetidores son los que tienen doble movimiento horizontal. 40 minutos, más o menos, ¿no? 30 grados, 50 minutos por 2. Nuevamente podemos ir acumulando varias medidas. Obviamente que en cada medida no va a ser exacto, siempre va a variar. Entonces la idea de utilizar los ángulos de iteración es encontrar el valor más cercano, el valor del ángulo horizontal más cercano, más probable. Vamos acumulando, entonces vamos a hacer un promedio del último entre el número de repeticiones, ¿no? En este caso, 3 veces habíamos medido, no sé cuánto ascenderá, digamos, la medida, porque va a ir aumentando. Lo dividimos entre 3 y ese va a ser el ángulo horizontal más probable entre la dirección 0 y 1, ¿sí? Esos son los repetidores, ¿ya? Y los reiteradores son normales, no tienen doble movimiento horizontal, no tienen doble eje, sino solamente uno. Lo que sí, en este caso, en los reiteradores, que se llaman también por series, utilizamos ciertos rangos de lo que es el limbo graduado. Por ejemplo, este es el limbo graduado, ¿no? El limbo graduado es como cualquier transportador de 360. Aquí está el 0, 0 grados, aquí está el 90 grados, aquí va a estar 180 grados, aquí va a estar 270 grados. Entonces, de lo que se trata en los reiteradores es que voy a primeramente utilizar esta parte, ¿sí? Digamos que similarmente es 30 grados, algo más, ¿ya? Pongamos, pues más o menos son aquí, ¿sí? 30 grados, eso sería. Entonces yo coloco de 0 y mido, ¿no? De una dirección, el ángulo horizontal siempre se va a medir entre 2 direcciones, ¿no? Entre 2 puntos, ahí se va a generar el ángulo horizontal. Coloco estos 0, 0 grados y mido acá. Y voy a poner un ángulo alto. En series quiere decir que tengo que dividir 360 grados. No sé en cuántas series quedaré. Digamos en 8. No en 4, fácil es. La mitad es 180, la mitad es 90. Entonces si vas a hacer en 4 series, el sector del limbo graduado que voy a utilizar es este. Este 90 grados lo voy a poner acá. En vez de tener 0 ya voy a tener 90. ¿Sí? Lo voy a llevar allá. Entonces voy a utilizar prácticamente otro sector. ¿Sí?
lo mismo, alfa 2. En el otro caso 180, ¿sí? Este sector lo utiliza. Entonces en cada uno me va a dar un valor diferente de alfa. Eso voy a promediar igualmente y voy a tener el alfa más probable. ¿Ya? Utilizamos diferentes sectores del limbo graduado en los ángulos por reiteración. En los ángulos por repetición, debido a la característica del equipo, acumulamos medidas sucesivas de un mismo ángulo aritmético. Hay también otro tipo de teodolitos brújula, ¿sí? Por ejemplo, estos son los más antiguos. Estos teodolitos no te permitían direccionar, por ejemplo, a un punto, te coloca 0 grados, y a partir de eso se mide un ángulo, ¿no? Estos teodolitos brújula, automáticamente el 0 grados se orientaba a la dirección del norte magnético. Después de eso todo era lo mismo. Acá, en el círculo graduado vertical, se medía también el ángulo vertical, ¿sí? Estos solamente tenían la posibilidad de medir los ángulos horizontal y vertical. Por eso se llamaban teodolitos. Cuando ya he incrementado la posibilidad de medir los hilos, es cuando ya se ha provisto a este ocular, a esta lente, las marcas fiduciales, ¿sí? Los hilos, ¿sí? Hilo horizontal y sus hilos estadimétricos. Entonces esto ya se llamaba taquímetro, prácticamente se llamaba taquímetro, pero han seguido diciendo teodolito, ¿no? Por eso es que no hay prácticamente mucha diferencia entre teodolito y taquímetro, ¿sí? Lo normal, lo correcto es cuando ya mide distancias con los hilos, se llama taquímetro, pero la mayor parte sigue conociendo como teodolito. Ya los teodolitos, por ejemplo, los electrónicos, ya vienen provistos con un display, ¿no? Y para que encienda, para que funcione el display, obviamente que hay que incorporarlo una batería, ¿sí? Con batería ya funcionan estos teodolitos electrónicos, pero acá simplemente aparece el ángulo horizontal y el ángulo vertical, nada más. Mientras que en los óptico-mecánicos estos ángulos tenían que leer en sus micrómetros correspondientes, mientras que acá ya te aparece. Es la única diferencia. Obviamente que te ayuda más rápido, ¿no? Porque al colimar, al leer todos los ángulos se pierde el tiempo y no es ni siquiera exacto, porque va a depender mucho de la precisión que va a emplear el ojo humano. Entonces ya ha sido una mejora del teodolito electrónico, ¿no? Que esos ángulos ya se leen. Y lo demás, para la distancia, aún sigue utilizándose el ocular para poder leer los tres hilos. Ya las partes, todo eso ya ustedes han hecho inclusive el dibujo, ¿ya? Miras, hay diferentes tipos de miras, ¿ya? Las miras graduadas, normalmente de un color, de dos colores, ¿sí? Y son como unas Es invertidas, ¿sí? Entonces, estas miras son las más utilizadas, las de acá, ¿no? Muy bien. Miras plegables, así, miras doblables también, ¿no? Se doblan, algunos son tipo antena como esto. ¿Y qué es lo que se hace en la mira? Se lee los hilos, los tres hilos, ¿no? Aquí justamente este hilo horizontal y el hilo vertical tienen que coincidir con la mira. Esto principalmente, aquí está al centro de la mira el hilo vertical. Y el horizontal se puede manejar de un lado a otro lado a lo que el operador desee, ¿sí? Aquí por ejemplo está en 24 tantos.
lo que normalmente se suele recomendar es que maneje el hilo horizontal a una altura de 1,50, ¿sí? Se recomienda, ¿ya? Pero se puede manejar otros. Por ejemplo, acá, ¿cuánto es el hilo medio acá? ¿Alguien me puede decir cuánto sería la lectura del hilo medio? Juan Carlos, a ver. El hilo medio está en 24.52. A ver, Juan Carlos levantó la mano. Juan Carlos quiso. 24.62, ingeniero. Muy bien, puede ser 63 inclusive. 62 sería un poco más. Ya, pero está bien. 24,62. Muy bien, Juan Carlos, anotarte 3 puntos. Otro estudiante que me lea el hilo superior. El hilo inferior. El hilo inferior. A ver, levante la mano. Lucio Chejo. Dime cuál es la lectura del hilo inferior. 23.90. Muy bien, anotate otros 3 puntos, Lucio. Otro estudiante que me levante la mano, mejor si es señorita. Israel. Israel, ¿cuánto sería el hilo superior? Israel. 25.40, ingeniero. Perfecto. Muy bien, Israel, anotate también. Vladimir Paz. Vladimir Paz. ¿Cuánto sería la lectura en este lado del hilo medio? $15.60. No. 15.50. 15,50. ¿Ya? 15,50. 15.50. Fallaste, Vladimir. Ya, entonces, esas son las lecturas que se hacen en las miras para anotarlos finalmente en las libretas, ¿sí? En las libretas. Y eso es, de ahí nace lo que es la taquimetría, ¿ya? Justamente esto nos les explicará, aunque ya está explicado, ¿sí? Solamente para repasar. Una vez que tenemos el teodolito, tenemos la posibilidad de poder acomodar o añadir o acoplar en esta asa. Aquí tiene, fíjense, dos tornillitos. Podemos acoplar distanciómetros. Distanciómetros son equipos que miden distancias horizontales, ¿ya? Distanciómetros. Y el principio de medición de estos distanciómetros es utilizando rayos infrarrojo o rayos láser. Entonces se acoplaba a un teodolito electrónico, por ejemplo, se acoplaba al distanciómetro y se utilizaba para medir distancias el distanciómetro y para medir los ángulos el display. Y ya teníamos un levantamiento bastante preciso, ¿ya? Bastante preciso. Seguidamente, todo lo que son las estaciones totales. Es un instrumento topográfico de última generación que integra en uno solo equipos de medición electrónica de distancias y ángulos. En forma electrónica los ángulos igualmente. Algunas cosas que incorpora y con las cuales no cuentan los teodolitos son una pantalla alfanumérica, calculadora, distanciómetros, seguidor de trayectoria, ¿sí? Pantalla alfanumérica para poder guardar los datos, ¿sí? Los datos ya se guardan en lo que es la estación total. La estación total tiene la capacidad de almacenar los puntos en su memoria interna, ¿sí? Tranquilamente una estación total puede almacenar 10.000 puntos, ¿sí? En su memoria. Entonces, lo que sí va a depender mucho de la marca, del modelo también, ¿no?
Tipos de estación total. Aquí, por ejemplo, tenemos de la serie Topcon. Estos son equipos japoneses. ¿Ya? Estación total, todas son estaciones total. Tenemos, igualmente, estos son de la serie, de la línea South. ¿Sí? South. Estos son chinos. Estos son los Leica, los mejores, como Toyota podemos comparar, ¿no? Estos son los Leica, son los más duros, son los más resistentes. Y ha aparecido, por ejemplo, que este es más sencillo, después ya ha aparecido inclusive graficadores. Todos los puntos que levantas te lo graficaba inclusive, ¿no? Con una plataforma Windows inclusive han aparecido estos modelos de los Leica, ¿sí? Tiene la posibilidad de almacenar en diferentes trabajos, tiene la posibilidad de trabajar con coordenadas cartesianas y con coordenadas polares. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia de coordenadas cartesianas y coordenadas polares? 5 puntos, levante la mano. Juan Carlos Quispe. Las coordenadas cartesianas se miden a partir de un eje cartesiano con un eje X y un eje Y. En cambio, las coordenadas polares se miden con ángulos y distancias, desde un centro cualquiera llamado origen. Muy bien, ángulos y distancias. Perfecto, Juan Carlos, te has ganado tus 5 puntos. Ya tienes 8 hoy día. Muy bien, entonces estos equipos pueden trabajar configurando con coordenadas cartesianas o con coordenadas polares. Lo importante es que conozcan ustedes, ¿no? ¿Qué es coordenada cartesiana y qué es coordenada polar? Aquí les voy a dibujar. Coordenada cartesiana es valores de X, valores de Esther. A ver, te pregunto, levanta la mano. A estos valores X, ¿qué se llaman también en topografía? Coordenadas, ¿qué coordenadas se llaman? Esther. X y Y, coordenadas UTM. Coordenadas UTM. Pero ¿cuál es el otro nombre que se le conoce en topografía a las coordenadas X? Y a las coordenadas Y, ¿cómo se conoce? Esther. Abscisas y coordenadas. No. A ver, Rudy levantó la mano. Longitud y latitud. No. Esos son coordenadas geográficas. A ver, alguien más que me diga. ¿Cómo se conoce a los X en topografía? A los valores en X. Coordenadas. José Enrique. Se conocen como coordenadas en norte y este. Muy bien, José Enrique. Muy bien. ¿Cuáles son las coordenadas este? ¿Estos de acá o estos de acá? El eje X. Muy bien, José Enrique. Los valores de las abscisas que conocemos como X en topografía se llaman coordenadas este. Y las coordenadas Y, que están en las ordenadas, se conocen como coordenadas norte. ¿Ya? Eso no se olvida. En topografía es así que se maneja, este y norte. Ya anotate también tus 3 puntos, José. Ya entonces, esos son algunas características, ¿no?, que tienen los equipos. Estos, por ejemplo, son los Leica. Estos son los Shokia, ¿sí? Los Shokia. Igualmente tienen, estos dos, por ejemplo, van compitiendo bastante. Los Leicas y los Shokias van compitiendo bastante en la generación de, principalmente, de su manejo, ¿sí? O sea, aparecen igualmente estos Shokias con sus displays donde puedes ver los puntos que estás levantando, todo eso. O sea, le colocan en muchos de estos la plataforma Windows, ¿ya? Y algunos, por ejemplo, tienen incorporadas antenitas para poder trabajar inclusive con Bluetooth, ¿sí? Aparte de eso, la memoria de almacenamiento interno, en los antiguos, por ejemplo, sí o sí se necesitaba
una, un cable de transferencia al equipo, el CPU, la computadora. ¿Ya? Ahora estos últimos modelos ya llevan inclusive para poder bajar con simplemente un flash memory, para poder bajar a través de Bluetooth los datos almacenados. Entonces ya se van facilitando bastante. Estos, por ejemplo, eran bastante problemáticos, ¿ya? Yo no sé cuánto se ha desperdiciado. Este cablecito normalmente cuesta casi de 800 a $1000 cuesta este cablecito, ¿ya? Y se friega. A veces se friega el puerto, ¿sí? Este puerto. Son así, son con pines, son, ¿cómo les puedo decir? Son pequeñas agujitas que tienen acá, así. ¿Sí? Entonces muchas veces al colocar apurado lo doblas, uno se rompe y listo. ¿Sí? Entonces era problemático. Con flash memory ya es mejor, pero también si el flash memory está infectado de virus, lo infecta la computadora. Bueno, la estación total. El Bluetooth es mucho mejor, ¿no? Entonces, todas esas posibilidades nos ofrece para poder bajar los datos de la estación total. Igualmente, ¿no? Tienen diferentes partes, ¿no? Los más importantes: lente objetivo ocular, pantalla visor, nivel circular, ¿sí? Plantas de nivel circular, nivel de arriba, llevan los grandes, ¿sí? Tornillos de nivelación, ¿no? Tiene base nivelante, todos los equipos tienen una base nivelante, ¿sí? Marca del instrumento, ¿no? Hasta dónde es la altura del instrumento, ¿sí? Todo eso son las partes importantes. Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Eugene Bois. Interesante dicho, ¿no? Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Después de eso, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que persistir, se tiene que seguir, ¿no? Vamos a entrar rápidamente a taquimetría. Sí. Taquimetría, por definición, la taquimetría es el procedimiento topográfico que determina simultánea las coordenadas, ¿ven? Fíjense, ya no dice Y, ¿sí? Dice norte y este. En otras palabras, Y y X. Además, te da la coda. La taquimetría justamente es la que hace el trabajo de planimetría y altimetría a la vez. ¿Estamos de acuerdo? La planimetría solamente es X y Y. La altimetría es la tercera dimensión, la altura o el valor de Z, ¿sí? Entonces la taquimetría ya incorpora ese otro dato, la cota, sobre la superficie del terreno. Este procedimiento se utiliza para el levantamiento de detalles y puntos de relleno, en donde no se requiere de grandes precisiones. Además, podemos decir que la taquimetría se utiliza cuando la posibilidad de hacer la utilización de la cinta métrica es ya más complicada. Entonces ahí es donde entra la taquimetría. No es de gran precisión, dice lo que es su definición, no es de gran precisión, pero eso está sujeto al tipo de equipo que se utiliza, ¿ya? Evidentemente no era de gran precisión cuando teníamos equipos taquimétricos, los teodolitos, que tenían sus limbos graduados horizontal y vertical, donde tenías que medir los ángulos horizontal y vertical, y las precisiones eran en minutos, ¿sí? A minutos máximo podías llegar, grados, minutos. Después ha ido mejorando los equipos, ya se podían leer al segundo, ¿sí? 30 segundos, a 15 segundos, después a 10 segundos.
Último se ha llegado a medir, a apreciar a los 6 segundos, entonces ya ha mejorado y ha sido bastante preciso la tejimetría. Entonces, por definición nomás bien precisos. Ya dependiendo del tipo de equipo utilizado, la taquimetría nos brinda prácticamente el levantamiento de detalles naturales y artificiales, también se llaman puntos de relleno, bastante precisos, porque estamos hablando de 6 segundos. Y cuando el equipo utilizado es un equipo óptico electrónico, ya es bastante preciso, muy preciso. ¿Cuál es la forma de utilizar la taquimetría? Es justamente teniendo un teodolito, ¿sí?, donde, de acuerdo a la incorporación de su ocular, ¿qué se llama esto? Claro, de su eje óptico, tiene la posibilidad de medir los 3 hilos, ¿sí? A través de eso medimos la distancia. Las lecturas tienen que hacerse en 4 dígitos, ¿sí? En la primera va el punto, ¿no? 1.345, pero al momento de anotar simplemente anotamos en milímetros para no estar complicándonos. A eso tienen que ustedes acostumbrarse. Al momento de hacer el cálculo, le colocamos 1.3. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Estos son, por ejemplo, los antiguos teodolitos. Los antiguos teodolitos, digo que es de los Este es un teodolito repetidor. Fíjense, este tornillo maneja todo el equipo. Mientras que este tornillo solo maneja a partir de esta raya. Fíjense, aquí hay una línea. A partir de eso. Sí, es un teodolito repetidor porque te permite acumular ángulos horizontales. Ahora, otra de las cosas, por ejemplo, que se solía utilizar en las mediciones de ángulos era, por ejemplo, medir en un sentido que se llamaba directo, ¿sí? Aquí lo mido directamente, ¿sí? Un ángulo cualquiera, porque siempre se va a tratar de medir ángulos horizontales, ¿sí? Ángulos horizontales. Mido ahí a partir de un punto, aquí lo pongo normalmente 0 grados, y a partir de eso mido varios puntos con sus diferentes ángulos, ¿no? Entonces, cuando se tenía que medir poligonales en forma precisa, se hacía vuelco de campana para poder eliminar los probables errores de graduación de limbo, ¿sí? Entonces se da vuelco de campana, nuevamente se gira esto a este punto y se lee, ¿sí? Entonces las lecturas eran lectura directa, lectura inversa. De estos dos salían la lectura del punto, ¿sí? Directa e inversa. Por eso es que está en este momento de esa forma provista. Acá también igualmente se hace la directa y la lectura inversa. Las miras están provistos de niveles esféricos, ¿sí? Para tratar de asegurar la verticalidad de la mira. Un levantamiento topográfico, ¿sí? Lo que se hace es estacionarse en diferentes puntos normalmente, ¿ya? Aquí está una estación, fíjense, cada uno de estos son estaciones. Todo esto es la poligonal de apoyo, ¿sí? Esta poligonal
poligonal de apoyo se les realiza haciendo las mediciones directas e inversas. O sea, tiene que ser lo más aproximado posible en lo que son las distancias y los ángulos. Después de eso se tienen que ser inclusive las diferentes compensaciones de los ángulos horizontales y también verticales. Pues los ángulos verticales nos dan las cotas. Por ejemplo, si partimos de un punto, este punto, digamos, A, nos vamos aquí, la siguiente estación B, C, D, E, F, G, H, tantos vértices. Entonces, si yo voy en este sentido, obviamente que voy a generar ángulos internos, ¿sí? Que les expliqué una vez. Si yo fuera a este lado, voy a generar ángulos externos, ¿ya? Entonces, dentro de este poligonal cerrada, al dar una vuelta por acá y llegar al mismo punto, voy a tener un error, ¿sí? Llegar al mismo punto. Si yo dibujo, por ejemplo, con esos datos que he levantado, voy a tener un pequeño error acá, ¿sí? Tanto en gravimetría y en cota. Entonces, eso más adelante va a ser la compensación de la poligonal, ¿ya? Para eso vamos a empezar a hacer cálculo de coordenadas, todo eso. Y empezamos a partir de ahora con ejercicios, ¿sí? No pierdan el hilo. Si no pierden el hilo, si pierden, se van a perder, ¿ya? Entonces, a partir de cada uno de los puntos se va levantando los detalles topográficos, naturales y artificiales. Todos los detalles, ¿bien? De este punto puedo levantar estos dos vértices de la casa, de este punto puedo levantar, o sea, así, ¿ya? Esto es el levantamiento por radiación, ¿ya? En un levantamiento topográfico, utilizando teodolito, normalmente se utiliza el levantamiento por radiación. Mientras que para la poligonal se ha utilizado un método de levantamiento por cadenamiento o por caminamiento, se llama también. Entonces se va dando la vuelta, se ha dado una vuelta, eso es para la poligonal. Una vez que ya tengamos compensado, ya tengamos ajustado la poligonal, recién se empieza a hacer los levantamientos de los detalles naturales y artificiales por el método de radiación. Ya, rápidamente les explicaré las fórmulas taquimétricas. Antes de esto, lo primero que se hace para hacer un levantamiento taquimétrico es el estacionado, ¿sí? Estacionar en un punto, en un vértice. ¿Sí? Ese estacionado lo realizamos siguiendo una secuencia de pasos, ¿sí? La secuencia de pasos, por ejemplo, de un estacionado les he explicado en la práctica. Y este sábado vamos a seguir explicándoles, ¿sí? Tenemos que estacionar y tenemos que nivelar el equipo en la estación, en un punto de vértice, para lo cual esa estación lo vamos a anotar en esta columna, ¿sí? En esta columna dice estación y altura del instrumento. Una vez que tengamos estacionado en un vértice, tenemos que medir la altura del instrumento con un flexómetro, ¿de acuerdo? Con un flexómetro. Entonces ya tendríamos esta columna llenada, ¿no? Obviamente, antes de eso, la planilla taquimétrica en este sentido, ¿ya? Tiene esta forma, tiene esta configuración, donde dice, tiene que tener los datos de clase de trabajo, tiene que tener la fecha en que se está haciendo el trabajo, inclusive la hora, ¿ya? Si no tiene esto no hay ningún problema, la fecha pero es importante. El lugar de trabajo, ¿sí? El utilizado, el operador, ¿sí? Y la hoja. Muchas veces estas líneas taquimétricas son varias hojas.
Entonces, por ejemplo, si yo pongo 1 de 7, quiere decir que este trabajo tiene 7 hojas, ¿sí? El siguiente va a ser 2 de 7, 3 de 7, y el último será 7 de 7. Entonces quiere decir que están numeradas las hojas. La siguiente columna viene como punto de observación, ¿ya? La siguiente columna viene el punto de observación. Si por ejemplo ya coloco la estación E1, eso ustedes bautizan, E1, o estación A puede ser, ¿no? Una basita y tengo que poner la altura del instrumento, que seguramente va a estar a 1.44, 2, no sé, al milímetro, ¿ya? Punto observado, no sé, tal vez será el primer punto, el norte magnético, que normalmente es parte del norte. Ángulos horizontales, ¿ya? Ok, horizontales y verticales. Los ángulos tienen que anotarse horizontales y verticales. Después, los hilos de la mira, ¿sí? En esta columna se coloca hilo superior e hilo inferior. La siguiente columna, hilo axial o hilo medio, como símbolo una T, ¿ya? Hilo superior, hilo inferior, hilo medio. Hasta ahí es donde se tienen que recopilar los datos en el campo, ¿ya? En el trabajo de campo. En el trabajo de gabinete es todo lo que está seguidamente. El número generador, la distancia horizontal, la distancia vertical, el desnivel, las cotas de elevación, todo esto es el trabajo de gabinete. Acá el croquis, que cosas corresponde a estos puntos, también pertenece al trabajo de campo. ¿Está bien, jóvenes? ¿Se entiende? O una vez más. La taquimétrica tiene esta configuración, ¿ya? Todos estos datos importantes en la parte superior de la planilla taquimétrica. Después de eso tiene la parte donde se va a anotar en terreno o en campo, ¿sí? Las cuales van a ser la estación, la altura del instrumento, punto observado o punto visado también se llama. Después se va a recopilar los ángulos horizontal y vertical. Y se va a leer los hilos, ¿sí? En esta columna se coloca los hilos superior, unas breves líneas, hilo inferior. Así se coloca, ¿ya? Con sus 4 dígitos. Y el hilo axial o hilo medio se coloca acá. Por ejemplo, 1500, quiere decir que es 1.5. Y el croquis, ¿no? ¿Qué puntos, cómo ha sido la poligonal? Todo eso, el croquis, y alguna observación aquí tienen que ir anotando, ¿sí? Eso es la parte del trabajo de campo. Y en el trabajo de gabinete tienen que hacer el resto. Por ejemplo, tienen que calcular el número generador, tienen que calcular la distancia horizontal, tienen que calcular la vertical o la distancia vertical, tienen que calcular el delta H, que es el desnivel, ¿ya? El desnivel entre la estación y el punto levantado, ¿sí? Esta distancia horizontal es desde la estación hasta el punto levantado, o sea, hasta el punto observado, ¿sí? Digamos que el punto observado es 5, entonces hasta eso la distancia. La altura vertical, hasta ese punto, la altura vertical o la distancia vertical. El desnivel, las cotas de elevación, ¿sí? La estación donde se parte normalmente tiene que tener una cota conocida. Si no tenemos una cota conocida, bueno, pues adoptamos en función a los datos que nos pueda dar el Polaris Navigation, ¿ya? Pero si tenemos una cota conocida, entonces esa cota tomamos.
En el trabajo de gabinete, lo que hacemos es calcular el número generador. El número generador se calcula con esta fórmula, ¿ya? El número generador dice que es una K, es la constante estadimétrica del equipo utilizado. Esta K normalmente es 100, pero puede tener otra constante K, que puede ser 90, 110, normalmente es 100. Eso lo averiguan en función de las especificaciones técnicas del equipo utilizado. Después se tiene que multiplicar por hilo superior menos hilo inferior. El hilo superior ya en metros, ¿sí? Hilo inferior en metros, ¿sí? Listo, ya tienen calculado el número generador. Tienen que tener mucho cuidado para calcular el número generador, porque si acaso se hayan equivocado en calcular el número generador, todos los demás cálculos estarían mal, porque dependen del número generador. El siguiente es la distancia horizontal. Nuevamente les digo, desde la estación hasta el punto levantado, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 100, puede ser 100 puntos. Hasta este punto 100 va a ser la distancia horizontal. Hasta ahí es el número generador, hasta ahí es la distancia vertical, hasta ahí es la cota. La cota va a pertenecer a este. Seguiremos. Distancia horizontal. La distancia horizontal tiene como fórmula el número generado acá multiplicado por coseno de alfa al cuadrado. ¿Qué es alfa? Alfa es el ángulo cenital menos 90. ¿Sí? El ángulo cenital menos 90. Por ejemplo, el ángulo cenital ha sido 110. Es 90 menos ángulo cenital. 90 menos lo cenital. ¿Ya? Cenital, una Z le voy a poner. ¿Ya? Eso es el ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, la fórmula de la distancia horizontal es generador por el coseno de alfa al cuadrado. De la distancia vertical, o también se llama altura vertical, es un medio del generador por el seno de 2 veces alfa. Esta alfa nuevamente entra. ¿Ya? Esta alfa puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo va a ser cuando son hacia arriba o ángulos de elevación, mientras que negativo va a ser hacia abajo, ángulos de depresión. A ver, ¿a qué me refiero? Digamos que es la horizontal, ¿sí? Respecto a la horizontal, si yo he medido a un punto hacia arriba, el ángulo va a ser este. ¿Cuánto calculo? 60, ¿ya? 60 grados va a ser el ángulo vertical. 90 menos 60 es 30. Este es el 30 grados. Entonces aquí estamos con elevación, ¿sí? ¿Sí? Ángulo de elevación positivo. Pero si fuera hasta aquí abajo, ¿no? Va a ser 90, 90 más 40, 130. Miren, fíjense, hasta aquí abajo todo este ángulo es 130 grados, si fuera cenital, obviamente, ¿no? Si fuera cenital, digo, cuando el 0 grado está aquí arriba. ¿Ya? 130. 90 menos 130, ¿cuánto es? 90 menos 130. Menos 40. Menos 40 grados. Entonces, por eso es que este alfa puede ser positivo o negativo. ¿Sí? En la distancia, en el cálculo de distancia, está elevado al cuadrado, entonces siempre va a ser positivo. Pero acá no, es 2 veces alfa. Entonces la distancia vertical o la altura puede ser negativa. ¿Sí? Muy bien. La siguiente fórmula es se llama desnivel.
el desnivel. El desnivel tiene esta forma. Más o menos H, o sea, lo que le salga, ¿no? Con su más o con su menos, menos T. T es el hilo axial, 1.5. Para calcular, ya les he dicho, para utilizar estos datos, no tienen que utilizar ya en milímetros, sino en metros, ¿sí? 1 punto tanto, 2 punto tanto, siempre va a ser, ¿sí? Entonces va a ser menos 1.5 más la altura del instrumento. La altura del instrumento va a ser 1.40 y tantos, lo que hemos anotado, ¿sí? Ahí vamos a tener, si es positivo, lo que nos sale, colocamos en esta columna. Si es negativo, en esta columna. Y aquí ya nos dice, ¿no? Si es subiendo o bajando el ángulo de elevación vertical. ¿Sí? Subiendo o elevación o de... Y la cota finalmente es sumar. Fíjense, la cota es cota dato más o menos el delta H. Más o menos delta H. Lo que nos salga es delta. Si está aquí, quiere decir que es menos, ¿no? Porque aquí se anotan los que son negativos. 8000 menos no sé cuánto sale. ¿Sí? De esa forma se calcula, jóvenes, lo que es la planilla taquimétrica. ¿Qué lugar no han entendido para poder repasar nuevamente? Las fórmulas están acá, ¿ya? A ver, podríamos hacer, si no, aquí están también, por si acaso esta presentación igualito lo voy a subir, lo que es la plataforma Classroom. Solamente la grabación nomás no va a estar. Por ejemplo, esta planilla taquimétrica, fíjense, a ver, corroboraremos, ¿ya? Dice, fíjense, estación A, altura del instrumento 1.65, ¿sí? Punto observado, punto E está observado, le ha hecho ángulo horizontal 0 grados, ángulo vertical, hilos de la mira, ¿ya? Al punto 1, ángulo horizontal 26 grados, 30 minutos, 10 segundos. Ángulo vertical 87 grados, 30 minutos, 15 segundos. Hilos, ¿ya? Superior 2.2, inferior 1.00, axial 1.6. El número generador, ¿cuál era el número generador? Según la fórmula, era 100 por la diferencia de hilo superior menos hilo inferior. A ver, hagan, si sale, hilo superior es 2.2, menos 1, 2.2 menos 1, por 100, ¿no? Aquí, a ver, hilo superior 1.96 menos 1.08 por 100. Muy bien, aquí está 88, ¿ya? Entonces así se va a ir calculando el número generador. Primero se calcula el número generador. Después de eso se calcula la distancia horizontal. La distancia horizontal, ¿cuál es la fórmula para la distancia horizontal? La distancia horizontal dice que es igual a el número generador por el coseno de alfa al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es alfa? Alfa es 90 menos este ángulo, ¿no? Este ángulo cenital. En este caso 87 grados 30, 15. A ver cuánto es eso y si sale justamente esto. A ver, verifiquen.
El número generador es 120. Coseno de alfa. ¿Alfa cuánto es? ¿Alfa cuánto es? 90 menos 87 grados, 30 minutos 15. ¿Cuánto es? ¿Alguien me dice, por favor? Positivo debe ser aquí. 90 menos 87, 30 grados, 30 minutos 15 segundos. 2 grados 29 minutos 45 segundos. 2 grados, 29 minutos, 45 segundos, ¿no ven? ¿Está bien? Sí. Está bien. Ya, muy bien. Este alfa tiene que ser aquí. Coseno cuadrado de alfa. Sacan el coseno de alfa y lo elevan al cuadrado y lo multiplican por esto. Sí, que sale eso. Sí, está bien, sí. Muy bien. Muy bien. Entonces de esa forma se saca la distancia. La distancia vertical, lo propio. ¿Ya? Para la distancia vertical simplemente lo que hacemos variar es un medio, ¿no? Un medio del generador por seno de 2 alfa. 2 alfa, ya no es el cuadrado. Tiene que salir esto, ¿sí? Alfa es 2 grados, 29 minutos, 45 segundos. 2 veces alfa, le sacan el seno, lo multiplican por el generador y lo dividen entre 2. Muy bien, 22.7. Esto verifiquen. Esto, por ejemplo, esta planilla es resuelta, los voy a pasar para que ustedes verifiquen. ¿Ya? Si alguno está mal, puede estar mal, ¿no? Me dicen está mal. Después de eso, tienen lo que son los desnivel. ¿Ya? El desnivel dice que tiene como fórmula este. Sí, está bien. Perfecto, ¿ya? Esta distancia vertical menos 1.6 más 1.65, o sea, más la altura del instrumento. Y también sale, ¿sí? También. Si es Sí, que positivo, sale. si es positivo, aquí. Si es negativo, aquí. ¿Ya? Y finalmente esta cota es nomás sumar esto más esto, ¿sí? Más, aquí está 4005.271. Si fuera negativo, igual aquí, mira, 4000 menos 3.346. Esto sale. Cuando son positivos no hay ningún problema. Esto más esto, aquí. Esto más esto, aquí. ¿Ya? Esas son las cotas de los puntos 1, 2, 3 y aquí está, por ejemplo, es un vértice de una poligonal, este B. ¿Sí? Tenemos la distancia, tenemos la elevación. Les adelantaré.
¿Para qué nos sirve justamente resolver esta planilla taquimétrica? Nos sirve justamente para poder dibujar, porque ¿de qué se trata, jóvenes? De dibujar, ¿verdad? De dibujar todo lo que se ha levantado en un plano. ¿Sí? Yo voy a dibujar, por ejemplo, el vértice B. ¿Ya? Aquí mismo, a ver, ojalá no les complique mucho. Voy a colocar el A, simplemente el punto A. ¿Ya? Punto A. Y hacia el B, dice, voy a darme yo, a ver, azimut dice aquí, 61, 31, 10. El A tiene un azimut de 61, 31, 10. 68. Vamos así. Sí, más o menos, sí. Acá. Perfecto eso. Así más o menos. Ya. A partir del norte, tengo ese ángulo. Este ángulo es 68, 31, 10. Ahí está mi A, ¿no? Tiene un ángulo, un azimut. Ya. Tengo el A. Norte-magnéticos. Al B, dice al B. Ahora le hago al E00. Vamos a suponer que este es el E. ¿Ya? Tengo 91 grados 28 minutos 50 segundos. Entonces, 91 más o menos para el transportador tienen que dibujar. Aquí lo hacen 00 grados, 91 más o menos va a ser en esta dirección. ¿Sí? Va a ser en esta dirección. ¿Sí? ¿Sí? Ahí. Ese va a ser 91 grados. Y tienen que dibujar la distancia, tienen que cortar la distancia exactamente a lo que dice el cálculo. Y por ejemplo, al B tenemos una distancia horizontal de 204 metros 54 centímetros, o sea, 543 milímetros. Entonces, en función de la escala que se utiliza, para eso necesitan ya determinar la escala, van a definir, ¿sí?, la distancia de 204 metros tantos centímetros, ¿sí? Después de eso, ya estoy acá en el B, ¿no? Ya estoy en el B. Seguidamente se va a hacer hacia el punto, está en la estación B, hacemos 0, 0 al punto A, aquí está el A, y tengo que, para determinar el C, tengo que medir 99 grados 30 minutos 50 segundos. Entonces tengo que determinar, a partir de eso, normalmente se utiliza un transportador de 360 grados. Fíjense, aquí debe ser 90, 99. Perdón. Estoy mal aquí, jóvenes, no me están diciendo desde acá. 90 es a este lado, este sería 90. Igual 90. A ver, rápidamente voy a hacer. Manualmente. Ya. El E00. Ya, así es. Aquí está el E. Aquí estoy dibujando el A. Al B me dicen 91 grados. Aquí. ¿Sí? 91 grados. Este es 91 grados. Después me dice al C 99. 99 va a ser más o menos acá.
este va a ser 99 grados, y así, el siguiente no sé cuánto es, así se va dibujando, esta distancia con la escala, ¿ya? Así. Y seguramente debe venir así, creo que es de 5 vértices este polígono, ¿ya? Esa es la forma de dibujar. ¿Qué se utiliza? El ángulo horizontal. Después, la distancia horizontal. Nada más es para la altimetría. Para la altimetría, cada uno de estos puntos va a tener su altura. Cada uno de estos puntos, diferente altura. Entonces, con las alturas se dibujan las curvas de nivel, que va a ser motivo de tocar el tema de nivelación, de altimetría más adelante. Planimetría solamente utiliza para dibujar los datos de ángulo y distancia horizontal, nada más. ¿Ya? Es muy necesario definir cuál va a ser la escala, ¿sí? La escala. ¿Ya? Escala. Para definir la escala tenemos que saber las dimensiones del papel que vamos a utilizar para el dibujo. ¿Sí? A ver, aquí por ejemplo las máximas distancias que tengo es 200, 149, aquí 150, sí. 204 tengo como máxima distancia, ¿ya? Ponen que esta es mi hoja, ¿sí? Mi hoja de papel, donde voy a tener sus márgenes, todo eso. Voy a tener una distancia útil, ¿sí? En el papel, y una distancia útil. Este es mi menor, digamos, ¿no? Entonces, voy a medir esto. ¿Cuánto es? ¿No? Medimos. Digamos que es, no sé, en formato A3, en formato A3. ¿Cuánto es el formato A3? ¿Alguien me puede decir? Este es 420, creo. El formato A3, el tamaño del formato A3, del papel A3. 420 milímetros por 279, creo que es. Bajamos aquí sus márgenes, digamos a 2 centímetros voy a bajar, aunque no es 3 centímetros, vamos, 1,50, 3 centímetros. Entonces, 27 centímetros, punto 9 menos 3 centímetros es 25. ¿Ya? Voy a tomarlo 24 centímetros, que tengo como útil, ¿ya? Esto tengo 24 centímetros como útil, lo máximo que puedo utilizar. Esto es en papel, ¿ya? Y mi distancia más desfavorable es 204. Tengo 204 metros en terreno. Calculo la escala. La escala es... ¿cuál es la fórmula de la escala? ¿Alguien me recuerda? Dimensiones del papel son dimensiones del terreno o dimensiones reales. ¿Ya? Del papel tengo, ¿cuánto es? 24 centímetros. En metros sería 0,24. ¿Sí? Y en terreno, ¿cuánto tengo que tener? Tengo que tener 204. 204. Ya, calcúlenme cuánto es esto. Escala 1 a cuánto va a ser. Esto dividido entre 0,24 y este 204 entre 0,24. Esto he dividido entre 0,24 para tener un 1. Esto también dividido en 0,24 para no variar el valor de la fracción. 204 dividido entre 0,24, ¿cuánto sale? $850. Ahí ya, perfecto. Entonces la escala es 1 a 850. Esta escala
puedo utilizar para que me entre en este tamaño de papel. Pero normalmente no se utilizan estas escalas, se utiliza una escala normalizada. ¿Cuál sería la escala normalizada a la que puedo redondear esto? 1.000. Perfecto, 1 a 1000, no hacia abajo, siempre hacia arriba. ¿Ya? Entonces, para poder dibujar esta mi poligonal en un formato A3, ¿sí? Voy a utilizar esta en 1 a 1000, por ejemplo, de 204, ¿cuánto va a ser? 20 centímetros. 20.4 centímetros va a ser esta distancia a una escala 1 a 1000. Sí, me va a echar porque aquí tengo código 24. De esa forma se dibuja. Esto practiquen, ¿ya? Necesito que dibujen, porque de nada sirve solamente tener la planilla arquimétrica bien resuelta y no saber dibujar. Para saber dibujar, ya saben, es importante calcular la escala. La escala la van a calcular a partir de su papel disponible, en qué papel quieren trabajar, y las distancias más desfavorables, las distancias horizontales más grandes de todo el poligonal. Aquí, por ejemplo, tienen 24, aquí tienen otro, no, seguramente deben tener más abajo otras distancias. Entonces, la más desfavorable lo van a utilizar para calcular la escala. Una vez calculando la escala, lo van a redondear, lo van a llevar a la escala normalizada más próxima. En este caso es escala numérica. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Juan Carlos, dime, Juan Carlos. Inge, en el cuadro hay puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Esos puntos qué representan? Estos son puntos de relleno, ¿ya? Seguramente en el croquis debe decir qué es 1, qué es 2, qué es 3. Puede ser solamente un punto de relleno para poder sacar la cota, para poder generar curvas de ambiente. O puede ser una esquina, una casa, puede ser un poste, ¿sí? Tiene que ser algo, ¿sí? Por eso el croquis es muy, muy importante. ¿Qué son estos puntos? Estos nos estamos dando de cuenta que es una poligonal, nos estamos dando de cuenta. Pero en el croquis tienen que venir así, ya tiene que estar en el croquis anotado así, A, B, C, D, así tal cual es, para no... Nosotros estamos partiendo de la nada, sin croquis está esto, ¿sí? Pero ya ustedes tienen que hacerse con su croquis. Croquis siempre partimos con lo que es la orientación del norte, ¿ya? A ver, voy a ver esto, ¿qué cosa más? Ah, aquí está su croquis. Y que esos puntos están dentro de la poligonal, ¿no es cierto? Sí. Aquí está su croquisito, Juan Carlos. A al E, 68. Del E al B, aquí está, pues mal he interpretado yo. Por eso es muy importante el croquis. Muy importante. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, al E le ha puesto 0 grados. Aquí está. 0 y al... Ya, muy bien. Del E al B, ¿cuánto tiene? Del E 0 al B tiene 91. Ya, este es 91. Tantos minutos. Y esta distancia, bueno, como es croquis, así es un croquis, no hay problema aquí. No tiene distancia escala, solamente un croquis. Aquí tengo B. Del B tomo al A00 y al C digo 99 grados. Esto es 99 grados. Perfecto, este croquis está bien. El C al D, 84. Menos de 84. ¿Sí? Y finalmente, no se va a ver, no, aquí está. Del D al E, 150, del E al A, 110. Del E al A, 110. Esto sería 110.
¿sí? Está bien. Ahora los otros puntos, a lo que salga, ¿sí? Del A, por ejemplo, el punto 2 dice 32 grados. Este es 00. 32 debe estar más o menos por aquí, por esta dirección. Y a una distancia tengo que cortar los 32 a 87 y lo coloco este punto. 1. El punto 2, el punto 3 a 43 grados. Aquí 43 más o menos de esta dirección y a 102 más allá. 102. Ahí está el punto 3, ¿sí? Y así sucesivamente podemos ir dibujando los diferentes puntos que están colocados acá como puntos de relleno. No sé si está entendido. Muy bien, a ver, les voy a dar una práctica, jóvenes, ¿ya? Para que resuelvan la planilla taquimétrica. Otros datos les voy a dar para cumplir sus demás elementos, ¿ya? Sus demás columnas. Después van a dibujar. Esto ya prácticamente está dibujado, no hay mucho problema. Listo, jóvenes, eso sería en cuanto a taquimetría. También están pasando auxiliatura ya o no están pasando. Sí, es lo que la auxiliar medio que no se coordina bien y cambia el horario. Y ahí medio que ya no sabemos qué día vamos a pasar y qué día no. Ya, eso tienen que definir bien, ¿ya? Tienen que definir bien, por favor. Yo también voy a decirle que defina de una vez por todas. Y ahí tienen que ir asistiendo también para poder tener, eso es para ayuda, ¿no? Algún problemita que tengan o algo no han entendido, entonces tienen que ayudarles ahí. Listo, jóvenes y señoritas, les agradezco mucho la atención. Si no tienen alguna pregunta más, aquí vamos a terminar la clase. Si tienen alguna pregunta, dígame. Dije, respecto a las notas, dijo que ya estaba en el Classroom y no los encuentro, y varios de mis compañeros también creen que no lo encuentro. Ya, entonces voy a sacar un extracto del Classroom y lo voy a publicar, ¿ya? Solamente es del examen, ¿ya? Para aumentar sus puntos extras me tienen que escribir ahora, ¿ya? Tantos puntos en total. Esto, por ejemplo, de hoy día ya es para el segundo parcial. Lo que se han ganado hoy día, por ejemplo, alguien se ha ganado 8 puntos para el segundo parcial. Para el primer parcial, los que tienen y con sus capturas de pantalla. Algunos no han hecho capturas, pero me han mandado la clase grabada, han justificado. ¿Ya? Yo también tenía anotado, algunas me han anotado, algunas más que todo, me confío en que van a sacar una captura de pantalla. Si yo les he dicho, por ejemplo, 3 puntos tantos, 3 puntos, es escribirme en mi celular, soy tal estudiante, me gané 3 puntos hoy. Yo les voy a decir, ok, listo, eso tienen que guardarse para reclamar en el momento oportuno. ¿Ya? Está bien, Inge, gracias. ¿Alguna pregunta más? Dije, lo siento, se acordó un poquito mi señal. Los puntos ganados del primer parcial le vamos a mandar a su personal nomás, ¿no? Por WhatsApp. Sí. Sí, ahora voy a sumarlos, eso más. Y esas sumatorias más les voy a mandar en una planillita por el grupo de WhatsApp con sus números de carnets. Ya, gracias, Inge. Ingeniero, una pregunta. El sábado hay que venir a pasar clases presenciales, ¿verdad? Sí, el sábado vamos a pasar clases presenciales, jóvenes, ¿ya? Tempranito estén. Los que tienen clases después de las 10 tienen que estar los más. ¿Perdón? Inge, para el sábado, algún material que debemos llevar o algo. Sus instrumentos, ¿no? Como ser el flexómetro, llévense pinturita, clavitos, llévense sombrero,
llévense comida, mentira. Ya, es lo más importante. Si tienen flexómetro, si alguien tiene brújula, una maravilla, podemos explicar cómo es el manejo. Alguien creo que tiene. Listo, jóvenes, aquí terminamos la clase. El sábado nos vemos en la mañanita, ya 7:30 ya estén, los que principalmente van a pasar clases más tarde, tienen que estar 7:30 para ser los primeros. Listo, hasta luego, hasta el sábado, jóvenes. Chaucito. Hasta el sábado, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta el sábado. Chau, 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 chau.